Hola amigos, bienvenidos a una nueva unidad de nuestro curso de Power BI y el lenguaje DAX. En esta unidad vamos entonces a mirar unos aspectos importantes eh, sobre unos conceptos que trae DAX, que son dos fundamentalmente. El hecho de trabajar con columnas calculadas y con medidas calculadas. En esta unidad vamos a explicarles esa diferencia, cuándo usar columnas calculadas, las sugerencias que se dan en este caso, cuándo usar las funciones en memoria y eh, vamos a presentar algunos ejemplos que tienen que ver con estos temas de tal forma que podamos dar otro paso para ir armando los diferentes conceptos y técnicas que se requieren para el entrenamiento y el conocimiento de DAX como parte de su lenguaje en Power BI. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a la segunda unidad de nuestro estudio en el lenguaje de DAX. En esta unidad vamos a estar analizando cómo hacer medidas calculadas en Power BI, su utilidad y su diferencia con las columnas calculadas. Veamos entonces en nuestra gráfica que tenemos preparada cómo logramos explicar estos conceptos de una forma muy sencilla para que la comprendan. Todas las funciones básicas que vimos en la primera unidad, como zoom, mínimo, máximo, average, mediana, tienen sus versiones X. Estas versiones X lo que hacen es que permiten hacer un cálculo en la memoria para llevar toda una tabla, permitiendo que lo que uno hace con una tabla física en el modelo lo puede hacer dentro de este cálculo. ¿Esto qué logra? Que cuando se tiene la medida calculada, que se refiere acá en el modelo a nueva medida con la calculadora que ven acá, y nueva columna es una columna física dentro del modelo. Veamos la diferencia. Si vemos en nuestro ejemplo, tenemos una medida que se llama en memoria. Esta medida, ubiquémosla acá, tiene una construcción en la cual a esta versión de X, en la primera parte que corresponde a la tabla, le estamos diciendo virtualmente, ve, le vamos a subir toda la tabla física a su medida. En la segunda parte de la fórmula, que viene separada por punto y coma, o en algunos computadores, depende de la parametrización que tengan, por una coma, en la segunda parte es idéntico como se trabaja dentro de una columna física. Es como si ya tuviéramos la tabla dentro del modelo y estuviéramos trabajando con una tabla física, y acá simplemente le estamos diciendo que coja de esa tabla que le explicamos a la medida, que coja la columna de la cantidad, la multiplique por el precio y que le reste el descuento. Y así estamos en memoria trabajando este concepto que está ubicado en esta columna que estamos observando, 32 millones. Esto hace que el usuario no le cree mayor peso al volumen al crear estos mismos cálculos dentro de la tabla física de hechos de venta generales. Esta es la que vemos acá, total venta en la columna física. Si ustedes observan, ambos resultados son idénticos, simplemente que el primero tiene todo el cálculo en la memoria, evitando que el modelo pese más, ya que solamente se usa este cálculo cuando se utiliza en otras funciones. Recuerden que dentro del proceso que estamos viendo en Power BI y en el lenguaje DAX, todos los objetivos y los retos buscan controlar el numerador y los denominadores. Para esto es necesario atrapar ese valor global que tenemos dentro de una columna en nuestro modelo para poderlo filtrar de acuerdo a lo que el usuario quiere. Veamos cómo se ve este mismo cálculo en una columna física. Vamos a la sesión de tablas en hechos de ventas generales para el modelo y nos vamos a desplazar al final donde tenemos calculada la fórmula. Aquí la tenemos. Y si nos ubicamos para poder generar esta columna que es física, fila por fila está dando el valor,
de la cantidad por el precio por los descuentos. Vamos a ver en los siguientes capítulos un concepto de iterar las tablas, de hacer el row context, pero inicialmente en este momento lo que estamos mostrando simplemente es que con las versiones X, tanto para el sum, mínimo, máximo, se puede evitar crear nuevas columnas. Esto es muy importante porque si una tabla de hechos, por ejemplo, de un trabajo que se esté analizando en el tiempo, tiene 18 o 20 millones de datos, el crear la columna física como se está acostumbrado en Excel y en otros trabajos para poder obtener un dato, es simplemente estamos creándole una columna con 18 millones de celdas adicionales. Al hacerlo con la medida calculada, con la que está en memoria, entonces nosotros al ubicar la tabla dentro de la primera parte de la expresión logramos el valor con una utilidad enorme, que es que a partir de ahí ya en la primera parte de la tabla podemos hacer filtros adicionales del valor que queremos, que esto lo explicaremos ya más adelante cuando estemos trabajando con los numeradores. De momento simplemente explicarlo. Si ustedes observan, hemos llegado al mismo valor de dos formas diferentes, una trabajando en memoria y la otra en columna física. Si ustedes ven acá en el primer ejemplo, tenemos la suma generada como medida, tenemos este total suma, es la básica, que estamos sumando la columna de la variable, ya está en medida, si lo ven acá. También pudimos habernos evitado esta suma y hacer básicamente el X de decirle trabaje en la tabla de hechos y de hechos deme el valor, o en el tercero, cuando tengo que calcular varias columnas de una misma tabla, es donde realmente saca su gran beneficio el uso de las versiones X. Simplemente como para comprensión más amigable es cómo llevo yo mi tabla física a una función que me permite utilizarla para ganar performance, para evitar que mis modelos crezcan y obtener el dato básico, crudo, el dato general que queremos empezar a trabajar dentro de los reportes de la forma en que lo deseamos. Como vemos, esto lo podemos utilizar en otras alternativas. Acá tengo un ejemplo, por ejemplo con el mínimo para las bicicletas, min X, en donde le estamos diciendo, oye, por favor súbame la tabla y deme en la expresión que tenemos, deme el cálculo de la suma, pero ya filtrado. Acá simplemente para adelantarles un abrebocas simplemente de lo que vamos a profundizar en los siguientes temas, porque vemos la gran versatilidad que tiene cuando queremos atrapar un dato en su versión cruda. Les hablo de utilizar la versión cruda por una situación que se explicará más adelante entre el uso de las versiones X y el uso de Calculate en su máxima potencia, que simplemente como introducción en los siguientes capítulos observarán que Calculate y Calculate Table son las funciones madres de todo el proceso en DAX, con la cual se pueden hacer la mayor parte de las utilidades. De momento, simplemente en la primera unidad con los cálculos básicos y en esta segunda unidad donde estamos mostrando las versiones de X, estamos llevando al usuario simplemente a que identifique cómo crear una columna calculada y cómo crear una medida. Como columnas calculadas debemos utilizar aquellas que me permiten identificar nuevos atributos para poder hacer filtros o valores que yo llevo necesariamente a una tabla de atributos para hacer nuevos cálculos de ABCs y demás. Como sugerencia, llevar valores que me permitan generar nuevos atributos que me permitan filtrar las tablas, es el uso en la cual yo les sugiero trabajar columnas calculadas. El resto, todas las demás, deben hacerse en memoria para obtener el mayor beneficio del performance cuando se están desarrollando modelos profesionales en la versión DAX y sacar el mayor provecho al trabajo. Tenemos este ejemplo acá para las subcategorías de las categorías bicicletas y vemos que el sistema nos está mostrando que la bicicleta de paseo es la que tiene el menor valor, que es el que se expresa acá dentro del ejercicio. Hicimos otro ejemplo en el cual
estamos en memoria trabajando el mínimo para un producto. Vamos a ubicarlo acá y simplemente le damos, en este caso de la tabla de productos, me está ubicando cuál es el producto que menos venta tuvo. Aquí lo estamos identificando como Rhodes Seed Saddle, con una venta de 163. De esta forma vemos que los filtros empiezan a operar de acuerdo con las medidas, como si estuviéramos trabajando con la tabla física. Veamos entonces cómo volvemos en nuestro modelo al dato global, donde tenemos, dato global sin filtrar los años. Volvemos a observar el valor completo con los resultados, los 80 millones. Vemos que el sistema, por tener el cubo, filtra tanto la suma de una columna, que es una medida, nos utiliza con los mismos resultados. Si ustedes lo observan, la suma directamente sobre la columna con un campo calculado, o ya en memoria también con el valor que nosotros estamos trabajando. De esta forma obtenemos los mismos resultados como si estuviera trabajando en una columna física, pero podemos filtrar todo al igual que los trabajos. Fíjese que en las bicicletas, al quitar los años, vemos que el sistema interactúa y busca el mínimo de toda la base de datos, lo que significa que el cubo, las relaciones entre los hechos reales y los atributos están funcionando perfectamente. Lo mismo, estamos identificando que el producto que mínimo ha facturado continúa siendo el mismo que traíamos, y obtenemos también el average, el promedio. Se me había pasado, pero está elaborado de la misma forma. Es simplemente deme un average X, le digo de qué tabla y le digo que me dé el promedio de las ventas, y él identifica a 1322 como el promedio de la venta que tenemos en el sistema. Si filtramos un mes, un año cualquiera, vamos a coger el 2007 y filtramos acá, por ejemplo, junio, vamos a ver que el cubo está funcionando normalmente. Filtramos junio, los valores siguen siendo correspondientes, me va dando cuál es el valor mínimo de la categoría que se vendió, el producto que se vendió dentro de una categoría, y el producto más bajo, aquí ya ha cambiado para junio del 2007, ya la venta mínima fue de 509 y el promedio estuvo en 1171. Como pueden observar, tener ya no solo un cálculo como una columna física, sino en memoria, nos permite ya avanzar a otro nivel, en el cual podemos capturar el valor más importante que queremos evaluar dentro de todo el cubo, para analizar las tendencias, porcentajes, comportamientos. Y en esta primera fase lo que le estamos aprendiendo es que lo más importante es cómo capturamos ese valor crudo, y lo hacemos en memoria sin tener que crearles nuevas columnas al modelo. Espero que ya con el memoria y con estos conceptos puedan practicar algunos ejemplos que pueden hacer con su propia data, en la cual ya pueden empezar a utilizar el lienzo para utilizar los numeradores en función del filtro que se está explicando. En el siguiente capítulo, entonces, vamos a mirar en la siguiente unidad cómo se explican los conceptos más importantes, cuando ya empezamos a observar cómo DAX trabaja cada una de las celdas, cómo trabaja el modelo en sus relaciones, qué es lo más importante a tener en cuenta cada vez que estamos preparando una función, para tener las herramientas básicas, el soporte conceptual, para que ya podamos empezar a tener el reto de no solamente sumar el valor más grande, sino ser capaz de obtener el numerador que uno quiere con el filtro que uno directamente le entrega en las fórmulas, aspectos que veremos a partir de la unidad 4. Bueno, espero que practiquen, que vean paso a paso cómo se van construyendo cada uno de los peldaños que le van a permitir construir el soporte, los conceptos, para poder sacar provecho del lenguaje DAX y poder generar reportes que satisfagan las necesidades que tienen sus usuarios en cada una de las áreas en las empresas. Muchas gracias.
Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que continúen viendo la siguiente parte de esta unidad o una unidad nueva si ya con esta termina. Y no olviden darle me gusta, suscribirse y recomendaciones adicionales para nuevos videos. Muchas gracias.